En esta segunda carta a las 7 iglesias de Asia, Jesús nuestro Señor no tiene críticas, no tiene reprobaciones. ¿Por qué? Porque estaban haciendo lo que se suponía que debían hacer. Y Jesús nuestro Señor estaba muy feliz de elogiarlos. La ciudad de Esmirna estaba ubicada a unas 45 millas, aproximadamente 72 kilómetros al norte de Éfeso, a lo largo de la costa occidental de la actual Turquía. Fue fundada alrededor del año 1000 antes de Cristo y había sido destruida varias veces por guerras y desastres naturales. La ciudad yacía sobre una línea de falla y era propensa a terremotos e incendios. Estaba ubicada cerca del monte Pagos. En su cima había una ciudadela o un castillo, una fortaleza llamada La Corona. Durante la época de Juan, la población de la ciudad era de casi 200,000 personas. La religión en la ciudad era diversa. Alrededor del año 600 antes de Cristo construyeron un templo para la diosa Atenea. En el año 195 antes de Cristo, durante el ascenso de Roma, construyeron un templo a la diosa Roma. Después de la caída de la República y el surgimiento del imperio, el culto al César se hizo muy popular. Entonces la lealtad de Esmirna a Roma implicó su participación en esta actividad pagana. Los judíos también tenían una sinagoga en esta ciudad. La iglesia se estableció entre los años 53 y 56 después de Cristo, durante la gran obra del apóstol Pablo en Éfeso. En Hechos capítulo 19, versículo 10, Hechos capítulo 19, versículo 10, Lucas registra que la obra de Pablo así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. El resultado natural de esto sería el establecimiento de más congregaciones. Aparte del capítulo 2 de Apocalipsis, no hay otra mención de la iglesia de Esmirna en el Nuevo Testamento. Esta carta se puede dividir en 4 partes. Así es, esta carta se puede dividir en 4 partes. Primero, está la descripción de Jesús, versículo 8. En segundo lugar, está el conocimiento de Jesús de la congregación, versículo 9. En tercer lugar, está la profecía de Jesús a esta congregación, versículo 10. Y finalmente, está el mandato o la orden de Jesús a la iglesia, versículos 10 y 11. Entonces, por favor, lean conmigo el mensaje a Esmirna que encontramos en Apocalipsis capítulo 2, versículos 8 al 11. Apocalipsis capítulo 2, versículos 8 al 11, donde encontramos las siguientes palabras. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras, y tu tribulación, y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos, y no lo son, sino sinagoga de Satanás.
No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte. Y vamos a comenzar a hablar acerca de la descripción de nuestro amado Señor Jesús. Jesús, nuestro Señor, se describe a sí mismo como el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Apocalipsis capítulo 2, versículo 8, refleja lo dicho acerca de Jesús en Apocalipsis capítulo 1 y versículos 17 y 18, donde nos dice lo siguiente, hablando Juan, diciendo, cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Entonces la descripción que podemos observar, el primero y el último, se refiere a su divinidad. Jesús nuestro Señor es un miembro de la deidad. La descripción acerca de su muerte y su venida a la vida se refiere a su resurrección. Mientras que la expresión el primero y el último tiene connotaciones divinas, también tiene significado en cuanto a su lugar. Jesús, mis amados hermanos y amigos, es el primero, porque leemos lo siguiente, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Colosenses capítulo 1, versículo 18. Él es las primicias de los que durmieron, según leemos en Primera de Corintios capítulo 15 y versículo 20. Él era en el principio el primero en hacer todo, según a lo que leemos en Juan capítulo 1, versículos 1 y 2. Él es las primicias de la resurrección de los muertos, según lo leemos en Primera de Corintios capítulo 15, versículo 23. Él es el primero en ser resucitado para no morir más. Así que nuestro amado Señor Jesús es el estándar, es el estandarte, es el modelo de lo que significa verdaderamente ser un ser humano resucitado, y en Él, los cristianos, usted y yo, tenemos la promesa de la resurrección. Romanos capítulo 8, versículo 11. Bien, esta fue también una reprimenda. Esta fue también una reprimenda al culto al emperador, que afirmaba que el emperador era el primer ciudadano de Roma. Jesús viene detrás de nadie. Él, mis amados, es primero y único. Jesús es también el último. Él es el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Apocalipsis capítulo 22, versículo 13. Él será el último en cuanto que iniciará el fin de todas las cosas cuando regrese. Juan alude a eso en Apocalipsis capítulo 1, versículo 7, Apocalipsis capítulo 1,
versículo 7, cuando dijo, He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Jesús, nuestro Señor, estará allí al final de los tiempos cuando todas las cosas hayan terminado. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Mateo capítulo 16, versículo 27. Él estuvo muerto y está vivo. Y saben, el hecho de la muerte de Jesús es parte del Evangelio de Jesucristo. En Primera de Corintios, capítulo 15, y versículos 3 y 4, Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 3 y 4, el apóstol Pablo escribió, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Jesús murió en la cruz, fue sepultado y puesto en un sepulcro y resucitó al tercer día por el poder de Dios. Estaba muerto, pero ahora está vivo. Observen lo que escribe Lucas en Hechos capítulo 1, versículo 3. Hechos capítulo 1, versículo 3 dice, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Jesús, nuestro amado Señor, es el primero y el último. Estuvo muerto y ahora vive. Amados hermanos y amigos, el cristiano sigue el ejemplo de Jesús en estos atributos, como Pablo escribe en Gálatas capítulo 2, versículo 20. Gálatas capítulo 2, versículo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahora observemos en esta parte de esta carta el conocimiento de Jesús. Porque nuestro Señor Jesús dice en el versículo 9 de nuestro capítulo 2 de Apocalipsis, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Tus obras, observamos aquí en esta parte de la Escritura, en este versículo 9. Tus obras es el comienzo de la lista. Jesús, nuestro Señor, ciertamente conoce las obras de las iglesias en estos capítulos, ya que Él analiza los aspectos clave de sus obras o la falta de ellas en las cartas. Jesús quiere que su pueblo haga buenas obras para Él. En la carta a Tito, en Tito capítulo 2, versículo 14, Tito capítulo 2, versículo 14, Pablo escribió que Jesús, quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Y Pablo también escribió en Efesios capítulo 2,
versículo 10, Efesios capítulo 2, versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Pregunto, ¿para qué? La Escritura continúa diciendo, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, los cristianos deben estar involucrados en buenas obras. Y Jesús conoce esas obras. Jesús nuestro Señor también conocía la tribulación de ellos, la persecución que les había sobrevenido. Recordarán cómo Pablo predicó en Hechos capítulo 14 y versículo 22. Hechos capítulo 14, versículo 22, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, escuchen, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Amados hermanos y hermanas, la tribulación es parte de la vida del cristiano. El cristiano entiende que todos los que son piadosos en Cristo Jesús sufrirán persecución. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 12. Pero también nuestro amado Señor Jesús conocía su pobreza, pero califica esta descripción con una expresión entre paréntesis, pero tú eres rico. ¿Saben? Ellos eran físicamente pobres, pero ricos en un sentido espiritual. La pobreza puede ser el resultado de la persecución, como se menciona en Hebreos capítulo 10, versículo 34. Hebreos capítulo 10, versículo 34, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. La pobreza es algo en lo que muchos nacen y nunca encuentran la salida. Sin embargo, la pobreza física puede verse tremendamente eclipsada, ensombrecida por las riquezas espirituales. Una vez más, la pobreza física puede verse tremendamente eclipsada o ensombrecida por las riquezas espirituales. En 2 de Corintios capítulo 8 versículo 9, 2 de Corintios capítulo 8 versículo 9, Pablo escribió, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. A través de Jesucristo, todos los cristianos son ricos. Santiago capítulo 2, versículo 5. Santiago capítulo 2, versículo 5 dice, hermanos míos, amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Ser rico en fe. Ser rico en fe es una cosa maravillosa y vence la pobreza física.
Nuestro amado Señor Jesús conocía a sus enemigos. Él dijo, yo conozco la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Bien, Romanos capítulo 2, versículos 28 y 29. Romanos capítulo 2, versículos 28 y 29 define lo que dice este versículo. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en la letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. La definición de un judío, amados hermanos y amigos, ha cambiado según el apóstol Pablo. El verdadero judío es el que sirve a Cristo. Preguntamos retóricamente, ¿por qué Pablo diría esto? Él mismo era judío. Después de todo, ser judío significaba ser el pueblo del pacto de Dios. El mensaje del Nuevo Testamento es que el pueblo del pacto de Dios son cristianos. La pregunta que surge es, ¿por qué cambiaría Dios a su pueblo del pacto? Porque Jesucristo se ha convertido en el sacrificio por todos los pecados. Ninguno de los antiguos sacrificios era permanentemente eficaz, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Hebreos capítulo 10, versículo 4. Incluso si una persona pudiera probar que era descendiente de Abraham, no importaría. No importaría porque siendo un judío físico, no amerita ninguna relación con Dios. Solo Jesucristo amerita una relación con Dios. Y los que están en Cristo, los cristianos fieles, son judíos espiritualmente. Son parte de la familia de Dios porque han sido adoptados y son ciudadanos del reino de Dios. Entonces, cuando Jesús dice que de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás, se está refiriendo a un sistema de religión que Él eliminó con su sacrificio, mis amados hermanos y amigos. Se está refiriendo a un sistema de religión que Él eliminó con su sacrificio, con su sangre. El judaísmo ya quedó guardado en el baúl de los recuerdos. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 9, Apocalipsis capítulo 3, versículo 9, Jesús, nuestro Señor, dice algunas cosas similares. Observen, por favor, conmigo, Apocalipsis capítulo 3, versículo 9. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado.
El judaísmo, vuelvo a repetir, es una religión muerta. El judaísmo es una religión muerta en lo que respecta a Dios. Jesús, nuestro Señor, lo dejó claro cuando dijo en Mateo capítulo 23, versículos 37 al 39, Mateo capítulo 23, versículos 37 al 39, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? He aquí, vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Jesús, nuestro Señor, estaba hablando de que el templo quedaría desolado, y sin el templo, el judaísmo no tiene camino hacia Dios. Preguntamos, ¿quién es bendito? Según la escritura aquí que acabamos de leer, en Mateo capítulo 23, versículo 39. Bien, la respuesta es los que vienen en el nombre del Señor Jesucristo. Ahora vamos a observar la profecía de Jesús. En el versículo 10 de Apocalipsis 2, en el versículo 10 Jesús dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Primero, Él dice que no temamos ninguna de estas cosas. ¿Saben, amados? El temor es un motivador grande y poderoso. Hace que las personas actúen de maneras que normalmente no actuarían. Jesús nos dice que no tengamos miedo. Recordarán la escritura en Mateo 10 y versículo 28, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y también Pablo escribe a Timoteo en 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 7. 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 7, porque no os ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Los cristianos no deben permitir que el miedo domine su vida. Están llamados a tener dominio propio. Y eso incluye controlar y vencer sus propios miedos. Jesús dijo que el diablo echará a algunos de ellos a la cárcel. Y saben, el diablo es el enemigo final. Las personas pueden convertirse a Cristo, pero el diablo nunca puede convertirse. Y él está obrando en este mundo hoy. ¿Qué nos dice Pedro? Bueno, observemos lo que nos dice Pedro en Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 8 y 9. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 8 y 9. Sed sobrios
y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Los cristianos debemos prestar atención a lo que el diablo está tratando de hacer y estar preparados para vencer sus obras. Jesús, nuestro Señor, profetizó que el diablo echaría en prisión o en la cárcel a algunos de los cristianos de Esmirna y serían probados, serían juzgados con tribulación durante 10 días. Y saben, el número 10 significa un periodo completo de tiempo, no significa exactamente, literalmente 10 días. El número 10 significa un periodo completo de tiempo. Su persecución, es decir, no sería a medias, sino vigorosa. La persecución viene a los que siguen a Cristo. Jesús dijo tanto: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Juan capítulo 15, versículo 18. Los cristianos deben ser fieles a pesar de la persecución que les sobreviene, pero la persecución proporciona pruebas que prueban y aumentan nuestra fe. Así es. Pedro escribió: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7. Soportar persecuciones es de suma importancia. Persecuciones también pueden ser aflicciones, pruebas, tentaciones. Sé fiel hasta la muerte, dice nuestro amado Señor Jesús, y yo te daré la corona de la vida. Incluso si la muerte llegara como resultado de la persecución, el cristiano debe ser fiel al Señor. La fidelidad debe persistir, incluso bajo la amenaza de la muerte. Eso es lo que Jesús, nuestro Señor, está diciendo aquí. La implicación es que los cristianos también deben ser fieles en todos los demás aspectos de su vida, porque si el Señor espera que sean fieles hasta el punto de la muerte, ciertamente esperará que sean fieles en todas las demás circunstancias. Santiago escribió: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Santiago capítulo 1, versículo 12. Pero Primera de Corintios capítulo 9, versículo 25. Primera de Corintios capítulo 9, versículo 25 dice: todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros, una incorruptible. La vida eterna. La vida eterna es la corona que está bajo consideración aquí. Es la piedra angular de vivir la vida cristiana.
En el segundo siglo, alrededor del año 155 después de Cristo, había un hombre llamado Policarpo y era del pueblo de Esmirna. Se negó a inclinarse ante el emperador y adorarlo. Los soldados llegaron a su casa y lo llevaron ante las autoridades romanas para ser juzgado. Fue encontrado culpable y colocado en la arena para ser quemado. Antes de que se ejecutara su sentencia, las autoridades le pidieron por última vez que rechazara a Jesús y adorara al emperador. Él rehusó y dijo lo siguiente: 86 años le he servido y él nunca me ha hecho daño. ¿Cómo entonces puedo ahora blasfemar a mi rey y mi salvador? Policarpo fue quemado en la hoguera por negarse a inclinarse ante el emperador de Roma. Fue uno de los mártires que registra la historia secular del pueblo de Esmirna que cumplió la profecía de Jesús. Finalmente vemos el mandato de nuestro amado Señor Jesús. Jesús dice en el versículo 11: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Saben, esta era una de las expresiones favoritas de Jesús. Con estas palabras, Jesús nuestro Señor está diciendo: presta atención, haz caso a las palabras que te digo. No dejes que te entren por un oído y te salgan por el otro. Haz algo al respecto. El Espíritu está hablando. Los cristianos escuchan cuando el Espíritu habla y obedecen. Jesús promete que los que vencieren no sufrirán daño de la segunda muerte. Y tal vez usted pregunte: ¿y qué es eso de la segunda muerte? Pues bien, en Apocalipsis capítulo 20 y versículo 14, Apocalipsis capítulo 20, versículo 14, las Escrituras hablan de la segunda muerte. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. En otras palabras, la segunda muerte es el infierno, la separación eterna y el castigo eterno de Dios. Apocalipsis capítulo 20, versículo 6. Apocalipsis capítulo 20, versículo 6 dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Si una persona no quiere que la segunda muerte tenga ningún poder sobre él, entonces debe participar en la primera resurrección. ¿Qué es la primera resurrección? Es la resurrección de Jesucristo. Él es las primicias. Ahora, ¿cómo se participa en esa primera resurrección? Obedeciendo los mandamientos de Jesús
para la salvación. Escuchar su palabra. Mateo capítulo 7, versículos 24 al 27. Creerla. Juan capítulo 8, versículo 24. Arrepentirse de los pecados. Lucas capítulo 13, versículos 3 y 5. Confesarlo como Señor. Mateo capítulo 10, versículos 32 y 33. Y ser bautizado en una tumba de agua a semejanza de la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Marcos capítulo 16, versículo 16 y Romanos capítulo 6, versículos 1 al 11. Así, mis amados amigos, así se participa en la primera resurrección. Cuando uno participa de esa primera resurrección, puede estar seguro de que está protegido de la segunda muerte. Y eso es algo maravilloso y hermoso. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. El cristiano debe ser fiel hasta la muerte. Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. Jesús, nuestro Señor, promete ayudar a los fieles a caminar en la luz como Él está en la luz. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Cuando así andan, tienen comunión unos con otros y la sangre de Cristo limpia todo el pecado. Jesús, nuestro amado Señor, promete la corona de la vida a los que venzan todas las cosas. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. Esta corona, mis amados hermanos y amigos, es la corona del vencedor, el estéfanos. Se le dio a los atletas y otros competidores por ganar una competencia. Los cristianos compiten para dominarse a sí mismos. Escuchen lo que dice Pablo al respecto en Primera de Corintios capítulo 9, versículos 24 al 27. Primera de Corintios capítulo 9, versículos 24 al 27. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. El apóstol Pablo reflexionó sobre el dominio de su vida. Reflexionó sobre el dominio de su vida en 2 de Timoteo, capítulo 4 y versículos 7 y 8. Para concluir, 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos 7 y 8. Nuestro amado apóstol Pablo reflexionó sobre el dominio de su vida cuando dijo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Tan dulce galardón les espera a todos los que se entregan a Dios.